Ok, continuando con la clase, vamos a ver lo que es la simbología. Cada uno de nuestros circuitos va a tener símbolos. El voltaje más se va a representar con una línea larga y el menos se representa con una línea más corta. Esto en conjunto va a ser nuestro voltaje. La resistencia la vamos a ubicar de la siguiente manera, va a ser una línea, vamos a zigzaguear y continúa la línea. Esto es lo que vamos a indicar que es una resistencia. La corriente es precisamente el conductor, siempre de menos hacia más, y entonces esto va a ser por donde circula mi corriente. Y tenemos algo que son nuestros interruptores. ¿Cómo sé que mi circuito es cerrado y cómo sé que mi circuito es abierto? Recuerden, cuando es cerrado es porque la corriente continúa, y entonces lo vamos a ver de la siguiente manera. Cuando es abierto hubo una interrupción de mi corriente. ¿Por qué? Porque se abrió. ¿Quién se abrió? El interruptor. Se abrió mi circuito. Entonces, por eso se representa de esta manera, como si estuvieran abiertos, no están unidos, no continúan, sino que se abrió. Entonces la corriente se quedó interrumpida, ya no pasa. Esa es la simbología de lo que van a ser nuestros circuitos eléctricos. Ahora viene la parte divertida. Sí se calcula, gracias a la ley de Ohm, por eso les dije pongan mucha atención a la ley de Ohm, vamos a calcular lo que son resistencias y voltajes gracias a la ley de Ohm, tanto en circuitos en serie, paralelos y mixtos. ¿De acuerdo? Ok. Voy a borrar. Entonces, ya sé la simbología, ya me es más fácil poder ubicar lo que va a ser mi circuito. Ahora, vamos a ver conexión de resistencias en serie. Porque, ok, todos conocemos una serie, y si no, Navidad, ponemos nuestras series del arbolito. ¿Por qué se llaman series? Porque todos van conectados, todas mis resistencias, es decir, todos mis foquitos, uno conectado al otro, uno conectado al otro, uno conectado al otro. ¿Qué pasa? Que si se funde un foquito y ya no prende toda la serie, porque se interrumpe. Eso es lo que vamos a ver ahorita en conexiones de resistencia en serie. Me dice que cuando las resistencias se unen en serie, o cuando se conecta en serie, las resistencias van unidas o conectadas por sus extremos. De ahí que una resistencia conecta a la otra y continúa. De tal manera que la intensidad de la corriente es la misma en cada resistencia. ¿Qué significa? Que no, regresando al ejemplo de mi arbolito de Navidad, no significa que el primer foquito va a brillar más que el último foquito, todos brillan igual. ¿Por qué? Porque precisamente la intensidad de la corriente es la misma en cada resistencia. Es el mismo valor que tiene al principio, al final, todo va a ser la misma. ¿De acuerdo? Algo básico de nuestra corriente, nuestra conexión en serie, es que si se interrumpe la intensidad de la corriente en una, se interrumpen todas. De ahí que les digo, si ya no prendo un foquito y lo quito, se apaga todo un extremo de toda mi serie. ¿Por qué? Porque ya no fluye la corriente. Llega el punto en el que se interrumpió.
Esto es lo que pasa, entonces, conexión de resistencia en serie. Cuando se conecta en serie, las resistencias van unidas por sus extremos, de tal manera que la intensidad de la corriente es la misma en cada resistencia. Ahora, al conectar dos o más resistencias, regresamos al ejemplo de mis foquitos, precisamente, se puede calcular la resistencia equivalente, es decir, de cuánto realmente estoy hablando en cuestión de resistencias. Cuánto es la resistencia que tienen esta serie de foquitos. Eso es lo que vamos a calcular. Por definición, es precisamente la misma oposición a la corriente. La misma oposición que presenta un foquito es la misma oposición de corriente que se va a estar presentando. Entonces, ¿para qué la calculo si todo es lo mismo? Porque va disminuyendo. Si disminuye en un porcentaje mínimo, las resistencias me van haciendo que disminuye mi intensidad de la corriente, pero por cuestión ideal, llamémoslo así, debería de ser la misma en todo el extremo. Sabemos que no es de esa manera, por eso debemos de calcularla gracias a la ley de Ohms. ¿Cómo la calculamos? Ok. Podemos calcular, entonces, que si mis resistencias van unidas una con otra, significa que tengo mi resistencia, se une de un extremo al otro, une a la otra, y se van uniendo. Entonces tengo que aquí es R1, R2, R3, R4, R5, puedo tener una cantidad increíble de resistencias. ¿Qué va a pasar? Que entonces voy a conocer algo que se llama como RE. ¿Qué es RE? RE lo vamos a definir precisamente como resistencia equivalente. ¿Qué pasa? Que ya no quiero tantos foquitos conectados. ¿A cuánto equivale esa resistencia? Pues viene RE, ya nada más voy a poner un foquito que tenga la misma capacidad de resistencia que todos mis foquitos conectados. A eso lo voy a conocer como RE, resistencia equivalente. ¿Cómo la saco? RE va a ser igual a R1 más, R2 más, R3 más, y así me sigo. Es la suma de todas mis resistencias, me va a dar mi resistencia equivalente. Pero no solamente puedo calcular las resistencias, también puedo calcular lo que va a ser mi voltaje. ¿Cómo? Me voy a la ley de Ohms. ¿Ok? Borro esta parte. Sigo en la misma conexión de resistencias en serie. Y entonces, la ley de Ohms me dice, si se acuerdan, que Victoria es igual a Reina de Inglaterra. Mi voltaje va a ser igual, en este caso, a mi resistencia por mi corriente. ¿Sí? Voy a calcularlo en serie. Si dije que R, en este caso voy a sumarlas, voy a calcular una RE. Por lo tanto, para poder calcular mi voltaje de mi resistencia, de mi circuito en serie, voy a calcular la corriente por la resistencia 1 más mi intensidad de la corriente por mi resistencia 2 más mi intensidad de la corriente por mi resistencia 3 más, y así voy a ir calculando cada una de mis voltajes. ¿Para qué? Para calcular el voltaje total de mi circuito. ¿Cuál es el voltaje que realmente tiene todo mi circuito? Mi intensidad de la corriente por mi resistencia 1 más mi intensidad de la corriente por mi resistencia 2 más mi intensidad de la corriente. Estos se multiplican. Lo que me salga es lo que le voy a sumar a esta multiplicación, más lo que me salga a esta multiplicación, y así voy a ir calculando el voltaje. ¿De acuerdo?
Ahora vamos a ver lo que es conexión en paralelo. Conexión de resistencias en paralelo. Y aquí le vamos a poner que cuando se conectan en paralelo las resistencias, se hacen, precisamente estas ya no van conectadas por los mismos extremos, sino por sus terminales y se unen en sus extremos. Significa aquí que mi intensidad de la corriente, esta intensidad de la corriente la vamos a manejar con la letra I. La intensidad de la corriente se divide entre los ramales. Recuerdan que para lo que va a ser mi conexión en paralelo, tengo ramajes de resistencias. Entonces me dice que las resistencias cuando se conectan en paralelo, se hacen por sus terminales y se unen en dos bordes, no en uno. Se unen en dos bordes, en sus extremos, el borde del principio y el borde del final, es donde los voy a estar uniendo. La corriente o la intensidad de la corriente, que la voy a manejar con la letra I, se divide entre cada uno de los ramales. ¿Qué pasa? Que a diferencia de lo que es mi circuito en serie, que si quito o apago uno se apaga toda, en esta no. En esta si quito uno, los demás siguen funcionando, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque se dividió la corriente. No es la misma la que está pasando a través de mi primer ramal que la que pasa a través de mi segundo ramal. En mi primer ramal puedo quitar una resistencia, pero como mi circuito continúa hasta el siguiente ramal, en el ramal de arriba o en el ramal de al lado, yo puedo continuar con mi corriente, no pasa nada, no se ve interrumpida. Eso es lo que me dice la conexión de resistencias en paralelo. ¿Cómo la calculo? Igual que como con la ley de Ohms en la anterior, ¿de acuerdo? Borro. ¿Qué sucede? Bueno, vamos a calcular. Mi voltaje va a ser el mismo para todo, ¿de acuerdo? Lo que va a cambiar es mi intensidad de la corriente. Para esto voy a tener entonces que 1 entre mis resistencias, en este caso mi resistencia equivalente va a ser igual a 1 entre mi resistencia 1 más 1 entre mi resistencia 2 más 1 entre mi resistencia 3. ¿Por qué las voy sumando? Porque tengo diferentes resistencias. Esto me va a dar mi resistencia equivalente, no importa cuántas resistencias en paralelo haya yo colocado. ¿Cómo calculo entonces? Gracias a la ley de Ohms, me va a decir que entonces mi intensidad de la corriente va a ser igual al voltaje. El voltaje aquí es el mismo, el voltaje no varía. Entonces me queda de la siguiente manera: mi voltaje que va a multiplicar ¿a quiénes? Pues a 1 entre mi resistencia 1
más 1 entre mi resistencia 2 más 1 entre mi resistencia 3 y así lo continúo. Ajá. Significa que mi voltaje multiplica lo que me haya dado como 1 entre mi resistencia equivalente. Sumo todas y entonces esto me puede quedar igual a mi intensidad de la corriente va a ser igual a mi voltaje por 1 entre mi resistencia equivalente. ¿Por qué? Porque la resistencia equivalente es esta. Entonces, para no estar haciendo todo esto, primero la calculo y luego yo nada más la coloco aquí y la multiplico por mi voltaje. Así de sencillo. Espero no haya dudas, ahorita voy a resolver un ejercicio de cada uno y nos vamos a la conexión mixta. ¿Qué pasa en mi conexión mixta? En mi conexión mixta lo que voy a hacer básicamente es los dos. Como tengo tanto conexiones en paralelo como tengo conexiones en serie, pues entonces calculo primero en paralelo, después en serie y ya nada más sumo. Eso es con la conexión mixta. Vamos a ver. Ejercicio, ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de conexión, en este caso primero de conexión en serie. Dice, calcula la resistencia equivalente de 3 resistencias. Entonces tengo R1, R2, R3. Calcula la resistencia equivalente. RE es lo que voy a estar buscando, porque es lo que me pide. De 3 resistencias cuyos valores son R1, 2 ohms. Mis resistencias se miden en ohms. R2 de 5 ohms. R3 de 7 ohms. ¿Sí? Conectadas en serie. Entonces me voy a mi fórmula. Mi fórmula para la conexión de resistencias en serie me dice que R va a ser igual a R1 más R2 más R3 y así las voy a continuar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a la parte de la sustitución. ¿Qué voy a sustituir? Los datos. Y tengo entonces que R, que es a quien estoy buscando porque me pedía que calculara la resistencia equivalente, va a ser a R1 que vale 2 ohms, más R2 que vale 5 ohms, más R3 que vale 7 ohms. ¿Qué hago ahora? Básico, lo sumo. Así de sencillo. Mi resistencia equivalente me dice que es la suma de mis resistencias. R1, R2, R3. Entonces, RE, que es mi resistencia equivalente, va a ser igual a ¿qué? 2 más 5, 7. Más 7. Y eso me va a dar un total de 14 ohms. Así, no hay mayor problema. Este es en serie. Vamos a ver ahora en paralelo. Ahora vamos a buscar la resistencia equivalente en paralelo para el mismo problema. Calculo que mis resistencias R1 vale 2 ohms, R2 5 ohms, R3 vale 7 ohms y necesito mi resistencia equivalente. Ahora me voy a mi fórmula. Mi fórmula para resistencias equivalentes para el paralelo me dice que es 1 entre
mi resistencia equivalente, 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Y así las voy a ir sumando. ¿De acuerdo? Por lo tanto, me va a quedar, si sustituyo mis datos en mi fórmula, me queda mi sustitución de la siguiente manera. Voy a colocar 1 entre RE, va a ser igual a 1 entre 2, más 1 entre 5, más 1 entre 7. ¿Por qué? Porque esa es mi fórmula. R va a ser igual a 1 entre 2, 0.5, más 1 entre 5, 0.2, más 1 entre 7, 0.14. ¿Qué hago? Sumo, pero aquí sigue siendo 1 entre mi resistencia equivalente. Va a ser igual a 0.84. No lo puedo dejar así, no puedo dejar 1 como 1 entre RE. ¿Qué pasa? Pues hago 1 entre 84 para poder sacar a RE. Pongo 1 entre 0.84 y esto me va a dar que mi resistencia equivalente en paralelo es de 1.19 ohms. Y ya saqué entonces la resistencia en paralelo en mis conexiones. ¿Por qué 1 entre 0.84? Porque hasta aquí tengo que mi resistencia equivalente es 1 entre, pero yo necesito nada más el valor de la resistencia equivalente. Por eso pongo el 1 entre 0.84 y va a ser igual a 1.19 ohms. ¿De acuerdo?